En la actualidad es muy común que existan un sinfín de virus y que sea de lo más normal del mundo. De hecho, me atrevería a decir que es tan común como tener gripe. Y aunque ahora hay mil formas en las que tu PC puede infectarse, es básicamente imposible que no te des cuenta cuando algo no va bien. Pero no siempre fue así. Hubo una época en la que ni siquiera sabías si tu PC tenía un virus, y mucho menos cómo había llegado ahí o siquiera cómo eliminarlo. Pero hubo uno, entre tantos, que quedó grabado en la memoria colectiva de todos y que probablemente tú también tuviste instalado en tu antigua computadora, y lo peor, no estabas consciente de lo peligroso que este era. Usualmente no suelen verme en pantalla ya que no soy muy fan de grabarme, pero en este caso sí lo amerita, ya que mientras hacía la elaboración de este video me encontré con el grandísimo problema de que no hay material, o bueno, no hay el material que yo quisiera que hubiera en este video, así que pues estar hablando en off y usando memes a cada rato pues no era lo ideal, así que pues me toca aparecer en cuadro. Y sí, muchachos, no soy este de aquí. Lamento bastante decepcionarlos. Sé que pues es muy difícil de aceptar que no soy un gato parlanchín con lentes y dientes grandes, el cual pues habla cada rato. No, soy un humano, igual que ustedes. Lamento informarles eso. De todo corazón, perdónenme por haberles mentido. Bueno, sigamos con el video. A ver, gente, lo voy a tener que leer porque llevo rato grabando y pues sinceramente no me sale. Así que pues toca tener que leerlo. Ok. Para poder hablar de este pequeño pero gran virus, debemos remontarnos a cuando las computadoras eran usadas nada más que nada para la ofimática. Así que si crees que esto se contraía por descargar juegos piratas o descargar software malicioso por error, pues déjame decirte que estás totalmente en lo incorrecto. Además, todo este mundo de cosas piratas era más que nada algo complejo que solo un nerd de la época conocía, y obtenerlo era mucho más complicado que en la actualidad. Bajo este contexto, en la bella época de 1995, Microsoft lanzaría al mercado el que se considera el peor software hecho por ellos, Microsoft Bob, un asistente virtual enfocado a búsquedas de archivos y funciones básicas del computador, todo bastante simplificado para que cualquiera lo entendiera y les fuese más amigable usar un bicho de estos. Dios, verlo hasta me da ansiedad, hermano, verga. Pero esta herramienta, que parecía ser lo más épica que iba a enseñarte a cómo usar un dinosaurio de estos, pues terminó fracasando. Parece ser que, según la opinión de los usuarios, este era lento, consumía muchos recursos y su interfaz no era para nada amigable. En lugar de ayudar, complicaba más las cosas. Y Microsoft no se daría por vencido, así que en 1997, 2 años después, sacaría una versión mejorada con otro nombre y mejor diseño, Microsoft Agent. Este era un paquete descargable que te permitía interactuar con personajes animados que actuaban como asistentes virtuales dentro de tu PC, y el objetivo de este mismo era facilitar la experiencia del usuario al momento de usar una computadora, guiándolo con personajes 3D por toda la pantalla. Pero esta vez el enfoque era más pulido y atractivo. Te daban varios personajes a elegir que se comunicaban contigo mediante burbujas de texto y usaban una tecnología text-to-speech. Y para los que no sepan qué es el text-to-speech, es básicamente pues introducir texto y ser leído por una voz virtual, o sea, básicamente Loquendo. Y el proyecto había salido bien, de hecho fue bastante bien recibido, tanto así que expandieron esta idea a Office 97, donde veríamos por primera vez a Clippy, Merlín el mago y Robert el perro, siendo no solo material de memes en la actualidad, sino que también los papás de lo que sería Copilot y en los años anteriores pues Cortana. No solo hacían más fáciles usar uno de estos armatostes, sino que genuinamente te acompañaban, eran útiles, amigables y sentías que necesitabas tenerlo sí o sí. Imagina, es como vivir sin ChatGPT en la actualidad. El éxito de estos personajes fue tan grande que era cuestión de tiempo para que alguien lo viera como más que una herramienta, una puerta que se podía abrir con una sonrisa amigable, una voz robótica y un diseño muy simpático. Y una vez abierta ya no había forma de cerrarla. Así nació una idea que, aunque parecería totalmente inofensiva, terminaría convirtiéndose en una de las trampas más sutiles de la era digital. Y sabiendo todo esto es donde presentamos a nuestros dos protagonistas, Joe y Jay Bonsi, dos hermanos que antes de atormentar a muchos con su famoso virus, estaban creando su pequeña empresa fundada asimismo Bonsi Software en 1993. Ellos empezaron experimentando con programas como aplicaciones de correo
por voz, naciendo así Bouncy Voice Email, uno de sus primeros productos. ¿Y qué era Bouncy Voice Email? Pues era un programa que permitía a los usuarios grabar mensajes de voz, comprimirlos y enviarlos por correo electrónico, o sea, notas de voz del WhatsApp. Pero lejos de sonar pendejo actualmente, esto era algo revolucionario en aquella época, porque antes era bastante complicado enviar mensajes por voz y la mayoría ni sabía cómo hacerlo. Gracias a este producto, Bouncy Software tuvo un éxito moderado, lo que les dio visibilidad y ganancias iniciales para seguir desarrollando más productos. Sin embargo, con el tiempo, este éxito empezó a decaer, ya que esta misma función comenzó a ser implementada de forma nativa por otros proveedores de correo electrónico. Pero los hermanos Bouncy no se rindieron fácilmente. Aprovechando la reciente llegada de Windows 98, Office 97 y Microsoft Agents, productos que estaban siendo muy aclamados por el público, ellos vieron una oportunidad. Mientras Bouncy Voice Email ya no era tomado en cuenta e incluso comenzaba a ser olvidado, ellos decidieron colgarse del éxito de estos asistentes virtuales para crear su propia idea. Así nació su primer asistente virtual, al que bautizaron Bouncy Body y lanzándolo en 1999. Y la primera versión de este era un plagio directo de Pidi el Loro, el mismo de Microsoft Agent, y no hacía mucho más que lo que hacían ya otros asistentes virtuales de la época. Aparecía en pantalla, contaba chistes malos, decía la hora, hablaba con voz robótica y leía sitios web en voz alta si se lo pedías. Era más que una novedad curiosa que una herramienta, básicamente un juguete digital disfrazado de asistente personal, más nada. Y fue así como en mayo del año 2000, los hermanos Bouncy sacaron una nueva versión que ahora sí tenía identidad propia. Un modelo 3D de un mono violeta con lentes de sol, voz más expresiva y un estilo más relajado, aunque en esencia seguía siendo lo mismo que otros asistentes de la época, leer páginas web, contar chistes, entre otras cosas. La verdad, la novedad fue el envoltorio, un personaje carismático y amigable, diseñado para atraer a niños y usuarios casuales, y a diferencia de otros programas del estilo, este era totalmente gratuito, con funciones limitadas, o bueno, al menos eso lo decían, porque su costo sería de $40, ya que este se mantenía gratuito, claro, por tiempo limitado. Pero eventualmente te cobrarían esos $40 cuando el proyecto ya estuviera terminado, que gracias a Dios nunca se llegó a concretar eso, porque imagínate lo peligroso que fuese sido. Porque aunque Bouncy estaba ganando terreno, Microsoft Agent era totalmente gratuito, y hacer de pago Bouncy Body, pues creo que no les iba a salir totalmente bien. Y menos mal tomaron esta decisión, porque si fuera sido de pago hubiera sido aún peor, además de pues ser un robo tremendo. Pero lo cierto es que para la época el paquete que ofrecía Bouncy Body era tremendo. Podías hablar con él, te contaba historias, te tiraba chistes, jugaba contigo e incluso te cantaba, y lo hacía usando esa famosa tecnología text-to-speech. Pero eso no era todo, también te ayudaba a navegar por internet, te decía la hora, te daba datos curiosos, te recordaba eventos importantes e incluso te saludaba con frases personalizadas cada vez que encendías la computadora. Y un sinfín de cosas como si de verdad estuviera consciente, pero detrás de todo eso tenía algo que para ese entonces sonaba a ciencia ficción. Aprendía de ti cada que lo usabas. Hoy eso nos parece normal porque casi todo en internet funciona de esta manera, pero en aquella época era algo bastante revolucionario y muy curioso, y que un programa recordara tus hábitos era una locura. Y de hecho ahí era donde estaba la trampa, porque esa supuesta inteligencia artificial amigable era solo la cara bonita. Detrás del disfraz de asistente gracioso se escondía un software diseñado para sacar provecho de tu información sin que tú lo supieras. Bouncy Body en su máximo esplendor era lo que actualmente se le conoce como un spyware. Y para los que no conocen qué es un spyware, básicamente es un programa que se mete en tu PC, recolecta datos personales sin que tú lo notes y los manda a otra persona o ente que pues, ¿qué sabe tú que haga con tus datos? Así de simple. Porque aunque no tuvieras la información más relevante del mundo, créeme que la información que aunque tengas es bastante valiosa, porque a la otra persona le conviene bastante tus datos. Además, la información que tomaba Bouncy Body no era cualquiera, era una información bastante útil. El programa te pedía de todo: ciudad, estado, código postal, dirección, y también había rumores de que te pedía datos bancarios, pero pues esto último era totalmente falso, porque realmente aquí sí se hubiera metido en un problema legal y bastante grande. Pero todos estos datos básicos que le dabas a Bouncy en los 2000 no era visto como algo vital. Es más, la gente de esa época ni tenía la más remota idea de ciberseguridad. Además, el internet apenas estaba llegando a los hogares, por lo que este tipo de virus era bastante fácil de dejarlos entrar en tu PC, y los antivirus, pues los antivirus en esa época no eran para nada buenos.
buenos, por lo que si un mono morado te pedía tus datos parecía algo completamente normal. Total, tú solo hacías lo que te pedía porque si apenas sabías cómo encender un aparato de estos, ¿qué daño te iba a hacer? Pero sí, el daño era bastante real. Usaba tus búsquedas, tus movimientos, lo que escribías y se los vendía a anunciantes. De repente tenías toda la pantalla llena de pop-ups por todas partes y anuncios emergentes que pues eran totalmente fastidiosos. Y lo peor, te sugería descargar otro programa casualmente de Bonzi Software que era para arreglar todo este despelote que el mismo Bonzi provocaba. Y el precio, $50 al año. Oh my God, bro. El mono morado no solo te robaba tu información y tus datos, sino que también te vendía la solución a este problema que ocasionaba. Y lo peor es que no acaba ahí. BonziBuddy no solo seguía haciendo lo mismo, sino que cada vez era más agresivo. Ya no era solo un asistente que te pedía datos a cada rato, llenando el escritorio de iconos que tú ni siquiera querías, cambiándote también el inicio del navegador por la página oficial de bonzibuddy.com. Además te ralentizaba la computadora, te instalaba programas que ni siquiera sabías que existían, se conectaba solo a internet, mandaba datos a servidores sin que tuvieras idea y encima recolectaba todo, tu historial, tus programas, cómo navegabas, qué hacías. O sea, básicamente todo. Y lo más frustrante era que ni siquiera podías desinstalarlo. Aunque quisieras borrarlo, siempre dejaba algo, un pedazo del mono morado que seguía espiándote. Y lo peor, ese remanente era casi imposible de borrar. Pero ahí no termina. Sin pedirte permiso, te instalaba otro programa que no voy a nombrar porque sinceramente no sé cómo se pronuncia esta cosa. ¿Y qué hacía este programa? Pues básicamente era peor que BonziBuddy en todos los aspectos. Este era un reloj digital que se te clavaba en toda la pantalla, con colores chillantes, y lo más increíble es que era verdaderamente feo. Además, otro dato es que no podía cerrar este reloj. Era imposible de cerrarlo. Pero detrás de ese disfraz de reloj estaba escondiendo el spyware definitivo, uno peor que BonziBuddy y muchísimo, pero muchísimo más agresivo. Este se metía en el registro de Windows, te abría ventanas emergentes cada 2 segundos, modificaba el sistema dentro y debajo de tu computadora al borde del colapso. En otras palabras, este programa junto con BonziBuddy te espiaban, te llenaban de basura la computadora y encima te arruinaban la experiencia por completo. Y pensar que todo esto te lo vendían como una herramienta increíble que te mejoraría la experiencia y te enseñaría cómo usar tu PC. En vez de ser un asistente para mejorar tu experiencia, era totalmente lo contrario. Pero como todo en esta vida, las mentiras tienen patas cortas, en 2003 la paciencia de la gente explotó. Ya no era un secreto, BonziBuddy era un espía disfrazado de una mascota inocente. Por lo que en ese mismo año la FTC, o sea la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, metió una demanda a Bonzi Software por publicidad engañosa y por recolectar datos sin el consentimiento de las personas. Pero eso no era todo, porque en 2004 la misma FTC descubrió algo mucho más peligroso y más grave. El programa también había estado recolectando información personal de menores de 13 años. Nombre, correo electrónico, ubicación y básicamente todo, sin claramente permiso de los padres. Y además todo eso violaba la ley COPPA, una ley que protege la privacidad de los menores en internet. Y ahí fue cuando se armó la que se armó. Bonzi Software tuvo que pagar una multa de tan solo $75,000 y borrar toda la información recolectada ilegalmente. También se les prohibió seguir vendiendo la idea de que su software protegía su privacidad, cuando claramente todos sabemos que no lo hacía. Con esto ya no quedaba mucho más para Bonzi Software, habían cruzado los límites legales de todo. Así que en 2005 cerraron los servidores de BonziBuddy, junto con el cierre de Bonzi Software. Y ahora viene lo que yo considero lo más increíble de todo esto, porque uno pensaría que después de semejante funa federal y de robar datos e información personal de menores de edad y de todo público, uno creería que los tipos detrás de todo esto habrían desaparecido del mapa, que su carrera se terminó, que se dedicaron a otra cosa, pero no, realmente no. Esta gente pues continuó su carrera, pero de otra forma, porque en 2004, un año antes de cerrar Bonzi Software, estos mismos tipos crearon una nueva empresa, 2K Direct In. ¿Y qué se dedica a esa empresa? Bueno, pues se dedica a la publicidad online, más que nada eso, publicidad personalizada. Y no solo sigue existiendo, sino que hasta trabaja con grandes clientes como Microsoft. Sí, los mismos que le metieron un spyware a sus sistemas operativos y le jodieron la computadora a todo el mundo que tuviera Windows.
increíble. Y esto se le puede decir ironía, injusticia, una broma cruel del destino. La verdad, yo no sé. Pero lo cierto es que así era como Bouncy se metía en tu PC y te espiaba básicamente. Pero aquí viene la pregunta más interesante: ¿y por qué la miniatura dice que este virus es el más famoso? Pues la respuesta es que se volvió viral en internet en el año 2010. ¿Por qué? Porque bueno, pues canales de informática, de tecnología, se dedicaban a descargar este virus y a usarlo como un fuerte recurrente humorístico. Algunos se animaban a descargarlos y destruir una computadora en base a este virus. Además, la misma gente que le dio viralidad a BouncyBuddy recreó la página web oficial dejándote links de descargas, los cuales te recomiendo de antemano que no vayas a descargarlos, por favor, porque aunque lo descargues no vas a poder desinstalarlo por completo, así que yo ya te lo acabo de advertir. Y creo que esta va a ser la última o única vez, no sé, déjenmelo en los comentarios si quieren que yo salga en pantalla, qué sé yo, no sé, no soy muy fan de grabarme, sinceramente me parece algo molesto. Y ya se la saben, lo que les puedo decir es que por más que le chille la cartera, es mejor que se compren las cosas legalmente para prevenir cualquier tipo de malware. Así que señores, yo me despido, espero les haya gustado el video. Sé que no fue el mejor porque pues estoy leyendo y te hago caras y muescas raras. A mí personalmente no me gusta salir en cámara, pero como les dije, no encontré mucho material para mostrar. Es lo que hay, es lo que hubo y pues no quiero dejarlo sin video. Yo me despido, se me cuidan, se la lavan, adiós. Este bicho de mierda me está... Y de paso la tableta gráfica aquí me está jodiendo la posición de esta huevona y se me va a caer el teléfono. Verga, chamo, me toca grabar.